legislar sobre la violencia sexual desde el enfoque centrado en el consentimiento, impartida por Ana Elena Obando, asesora legal para América Latina y el Caribe, y Elizabeth Plácido Ríos, oficial del Programa de Incidencia Política para América Latina y el Caribe, ambas de la organización Equality Now. Se propone esta conferencia como un espacio estratégico para fortalecer las capacidades e impulsar reformas legislativas centradas en un principio fundamental de los derechos humanos, el consentimiento. Y antes de comenzar, ir un poquito más para allá, les solicito por favor que me ayuden llenando su registro en el formulario que encontrarán en este chat para que así podamos conocer de qué instituciones nos acompañan y dar un recuento al final cuando demos las conclusiones. Durante esta conferencia abordaremos los desafíos persistentes en las legislaciones vigentes, analizaremos estándares claves establecidos por organismos como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará. También discutiremos medidas concretas que los parlamentos pueden adoptar para cerrar brechas normativas y enfatizaremos la importancia de la participación de sobrevivientes y organizaciones feministas en el diseño de marcos legales mucho más justos y sensibles al trauma. Transformar las leyes en herramientas verdaderamente protectoras y garantistas requiere una comprensión profunda del consentimiento como una manifestación libre, voluntaria y afirmativa. Y esta conferencia representa un paso firme hacia la consolidación de un paradigma legal centrado en las víctimas con enfoque de género e interseccionalidad. Desde la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República, agradecemos a Parlaméricas por su apoyo para realizar esta conferencia y de manera muy particular a Clara Basilio, quien nos apoyó en todo momento. Y bueno, demos bienvenidas a las ponentes. Ana Elena Obando Mendoza es una reconocida abogada costarricense especializada en derechos humanos de las mujeres. Cuenta con más de 35 años de experiencia como activista feminista, docente, investigadora y consultora internacional. Posee una maestría en género y justicia y ha colaborado con universidades, organismos de la ONU, mecanismos regionales y organizaciones feministas a nivel global. Fue una de las asesoras legales del grupo de trabajo que redactó el protocolo facultativo de la CEDAW. Desde noviembre de 2021, se desempeña como asesora legal para América Latina y el Caribe en Equality Now, donde lidera estrategias jurídicas y de incidencia para promover reformas legales y ampliar el acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes y niñas. Ha publicado extensamente sobre violencia de género, justicia con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos, y ha sido panelista en conferencias en África, Asia, América y Europa. Fue corredactora de los aspectos de género del Estatuto de Roma con punto focal para América Latina del Caucus de Mujeres por la Justicia de Género y ha promovido activamente la campaña internacional por el protocolo facultativo de la CEDAW. Por su parte, Elizabeth Plácido Ríos es una socióloga experta en políticas públicas, género y derechos humanos y oficial de incidencia política para América Latina y el Caribe. Ha sido consultora y asesora experta para el desarrollo de investigaciones sobre violencia contra las mujeres y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha capacitado organizaciones, funcionariado público en materia de derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos y perspectiva de género. También ha participado como observadora de la sociedad civil en distintas sesiones de los comités monitores de Naciones Unidas, tales como el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y el Consejo de Derechos Humanos. Sean ambas muy bienvenidas. Estamos muy ávidas por escucharlas y por que todos sus conocimientos nos sean transmitidos. Muchísimas gracias.
Buenos días a todas, a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Ya ven que con esto de la tecnología hay que probar. Pues primero decirles que estamos muy contentas y muy agradecidas por estar en esta capacitación. Queremos agradecer muchísimo a la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República por esta invitación que nos hicieran, a la maestra Gretel Aneida, a la maestra Yolanda Pérez, por estar aquí. Y bueno, como bien ha comentado la maestra Gretel, nosotras somos de Equality Now, traemos un programa para el día de hoy para compartirles. Voy a proyectar pantalla para que ustedes puedan empezar a ver. ¿Me comentan si pueden ver? Ay, yo ya compartí pantalla y no le estoy dando. A ver, ahí voy. Ahí está. Si alcanzan a ver, ¿verdad? Ahora déjenme la pongo incompleta. Perfecto, creo que ahí ya está bien. Bueno, pues como bien ha dicho la maestra Gretel, sí, ¿verdad? Estoy bien. Este es un ejercicio conjunto que hacemos con Parlaméricas, entre Parlaméricas y Equality Now. Precisamente este año publicamos una guía para legislar sobre violencia sexual, enfoque centrado en el consentimiento. En breve les vamos a colocar el enlace para que ustedes puedan acceder a este material, a esta guía. Y precisamente de este esfuerzo conjunto surge esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes para precisamente pues compartir los contenidos, los estándares y algunas recomendaciones de cómo legislar sobre violencia sexual frente a los desafíos actuales que tenemos en el tema. La presentación que hoy traemos nosotras es un breve repaso de quiénes somos Equality Now, hablar un poco de los datos, de la magnitud y prevalencia de la violencia sexual, ¿no? A partir de identificarla como un problema, entonces ver qué nos dicen los estándares internacionales de derechos humanos y ver qué elementos entonces podemos ver de estos estándares, incorporar o retomar para, en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas, pues para precisamente legislar en la materia. También traemos y queríamos compartirles una experiencia que se ha ido avanzando, sobre todo en el estado de Oaxaca, para avanzar sobre este tema. Entonces, esto es el temario del día de hoy. Si en algún momento ustedes tienen algún comentario, alguna duda, porque sabemos que varios de ustedes ya vienen de procesos de capacitación, de otras formaciones, siéntanse en la confianza de poder alzar la mano y estaremos pendientes del chat para poder atenderles. Esta presentación, como bien también mencionó la maestra, la vamos a dar entre Ana Elena Obando y yo, una servidora. Un poco como un ejercicio también de nosotras de intentar también hacerlo más participativo con ustedes. Me gustaría iniciar, en este caso iniciaría yo, y me gustaría decirles que Equality Now es una organización internacional de derechos humanos fundada en 1992. Tiene como fin proteger y promover los derechos de todas las mujeres y niñas en el mundo. Estamos en representación en todos los componentes. Y nosotras impulsamos campañas centradas sobre todo en 4 áreas principalmente. Una, lograr la igualdad legal, porque sabemos que en nuestra región y quizás en México tenemos avances sustantivos en materia de igualdad legal, pero hay otras regiones del mundo que no. Entonces, tenemos esta área programática, otra área que es poner fin a la violencia sexual, otra que es poner fin a prácticas nocivas y poner fin a la explotación sexual. Trabajamos desde un enfoque transversal, identificando sobre todo necesidades de adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Nosotras para realizar estas tareas pues nos vinculamos a los mecanismos de derechos humanos y también nos vinculamos por supuesto con aliadas de sociedad civil y creemos firmemente que la incidencia y la colaboración con los estados es un elemento muy importante para que podamos avanzar los derechos de las adolescentes, niñas y mujeres. Con esta breve presentación pasaría al primer tema, que es la magnitud y prevalencia de la violencia sexual. Ahí está. Muy bien.
Bueno, nosotras queremos compartirles por qué creemos que es importante legislar en este tema. Primero, porque estamos claras que la violencia sexual es generalizada y extendida en América Latina y el Caribe, en nuestra región. Es decir, aún existe una alta prevalencia que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, rebasa la media global. Y además de esta violencia sexual, a quien más impacta o uno de los grupos que más tiene un impacto son niñas y adolescentes entre 15 y 19 años. Y ahí UNICEF nos dice que cerca de 15 millones han sufrido relaciones sexuales, forzadas a nivel mundial. La violencia sexual también nosotras la concebimos como un problema de salud pública. Es una violación a derechos humanos también y en algunos contextos, y eso lo va a explicar más a profundidad Ana Obando en un momento, en algunos contextos de guerra y puede convertirse en un crimen de lesa humanidad. Por supuesto, también es un delito, por eso está legislado en nuestros códigos penales. Y también sabemos y creemos que esta violencia sexual es totalmente prevenible, atendible, debe ser sancionada y por supuesto que las sobrevivientes de esta violencia deben acceder a la justicia y a una reparación del daño. Nosotras en 2021 integramos un informe que se llama Fracaso en la protección, cómo las leyes y prácticas discriminatorias en materia de violencia sexual perjudican a las mujeres, niñas y adolescentes en las Américas. Este informe fue un análisis de 35 países de las Américas. Cuando me refiero a las Américas es que contemplamos tanto Norteamérica como Centro, como Sudamérica y el Caribe, donde de estos 35 países analizamos 45 normas, 45 leyes. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, encontramos, como yo les decía, una alta prevalencia de la violencia sexual común en estos países, una falta de acceso eficaz a la justicia para las sobrevivientes y sobre todo identificamos brechas que aún persisten para que las sobrevivientes accedan a la justicia. Por un lado, pues que la violencia es perpetrada por personas conocidas, cuidadoras o figuras de confianza en relaciones asimétricas de poder, ¿no? Cuando sucede en el ámbito privado, pero también es una violencia que ocurre en el ámbito público, ¿no? ¿Y qué nos dicen las leyes y las prácticas? Pues que aún existen vacíos legales, aún existen estereotipos y normas sociales que obstaculizan que las sobrevivientes accedan a la justicia. Por ejemplo, persisten estereotipos sociales. También socialmente existe una tolerancia social a la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Y también este problema se agrava si por condición, es decir, si sabemos si somos indígenas, si se es niña, si se vive en una comunidad remota o si se es migrante, por ejemplo, ¿no? Pero también por nuestro contexto, es decir, si estamos en una situación de pobreza, en una situación de marginación o en un contexto rural o urbano. Este informe, pues precisamente a nosotras nos dio elementos para continuar, seguir impulsando cambios normativos y mejorar o enfrentarnos a tratar de incidir en la implementación de los marcos que existen en nuestros países. Eh, Como les decía, en términos de datos, mi computadora se pone un poco lenta, ahí está. En términos de datos en nuestro país, ¿y qué pasa en nuestro país? ¿No? Que eso es lo que nos parecía. Nosotras ahora les hemos hablado de lo que sucede a nivel regional, pero ¿qué pasa en nuestro nivel país? Bueno, pues nosotras sabemos que para saber qué sucede con la violencia hacia las mujeres en nuestro país, tenemos distintas fuentes de información. ¿Cuáles son esas fuentes de información? Pues la principal y una de ellas es la ENDIRE, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que ustedes saben que se levanta quinquenalmente, vamos en la quinta edición, y esta encuesta nos dice precisamente
con la prevalencia y la gravedad de la violencia que ocurre a mujeres de 15 años y más en nuestro país. Además, nos los dice por tipo de violencia. Ustedes saben que de acuerdo a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia en nuestro país, tenemos 5 tipos, o al menos se registran 5 tipos de violencia, ¿no? La psicológica, la física, la sexual, la económica y la patrimonial. Pero además sabemos también que estos tipos de violencia ocurren tanto en los ámbitos escolares, laborales, comunitario, familiar, de pareja y también en el ámbito digital, que es algo que recientemente en la última edición se ha incorporado. ¿Por qué nombro esta encuesta? Porque esta encuesta nos va diciendo cómo ha sido el comportamiento en las violencias hacia las mujeres. En el caso de la violencia sexual, en la edición de 2021 nos dice que se ubica en el segundo lugar nacional de prevalencia. Es decir, pese que hemos visto que algunos tipos de violencia han bajado, esta continúa en un lugar destacable, ¿no? Y lo que vemos es que al menos el 49.7% de las mujeres de 15 años y más han vivido violencia sexual a lo largo de su vida. Estamos hablando de casi el 50%. Y además, un 23.3% la experimentó haberla vivido en los últimos 12 meses. Pero además, si nosotros podemos observar por edades, vemos que son las adolescentes y las jóvenes quienes experimentan a lo largo de su vida la mayor prevalencia sexual de todos los grupos de edad. Entonces yo les decía, tenemos la ENDIRE como fuente, pero también tenemos otras encuestas y otros datos estadísticos en nuestro país que nos pueden dar cuenta de este fenómeno. Por ejemplo, la encuesta nacional de seguridad pública que se llama urbana, que se llama ENSU, también nos arroja datos sobre la percepción de la población y su relación con la seguridad pública, y es una encuesta que se levanta trimestralmente y que también nos llega a decir cómo las mujeres y las niñas, sobre todo las mujeres, se perciben de manera segura o no en el ámbito público, ¿no? Y también tenemos además los datos de incidencia delictiva del Secretariado del Ejecutivo Nacional, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que también nos dice los presuntos delitos del fuero común de carpetas de investigación iniciadas, donde ahí se da cuenta de delitos de violación, estupro, abuso, acoso sexual, de las carpetas de investigación iniciadas. ¿Y por qué lo menciono? Porque estas fuentes nos van dando un panorama completo sobre el fenómeno de la violencia sexual, de lo que ocurre en nuestro país. Por ejemplo, en la ENSU se registra para tan solo el segundo semestre del año 2024 que 21% de las mujeres de 18 años y más enfrentó alguna situación de acoso o violencia sexual en lugares públicos, en comparación con el 6.7% de los hombres que señalaron haber enfrentado esta violencia. Es decir, estamos hablando realmente de un fenómeno que ocurre y se dirige en una proporción mayoritaria a las mujeres. También, si nosotras, estos son los registros de la Secretaría de Seguridad Pública, de los registros de seguridad, registros de la Secretaría de Salud, podemos observar también que ahí también se obtiene información sobre violencia sexual. Y por eso yo hace rato mencionaba que la violencia sexual también es un problema de salud pública, es un problema complejo. Por ejemplo, si comparamos con ENDIRE, vemos que el 64.4% de las mujeres de 15 a 24 años la han experimentado, ¿no? Han experimentado violencia sexual. Es cómo se concentra en los estratos jóvenes y de adolescencia esta violencia. Traigo los demás datos, no se los voy a mencionar, pero aquí ustedes en la pantalla pueden ver los porcentajes y cómo el porcentaje más alto está en estas edades de 15 a 24 años. Y la Secretaría de Salud, de este registro de lesiones que ellos levantan cotidianamente en el momento que están atendiendo, que llegan personas a solicitar el servicio, en los hospitales del país se atendieron por lo menos en violencia sexual a 9.802 personas de entre 1 y 17 años en 2023. De estas, el 92.3% son mujeres y 7.1% son hombres. Como podrán ver, para nosotras lo que estamos ratificando de alguna manera es que
Sí, la violencia sexual continúa siendo generalizada, extendida, es un grave problema de salud pública, puede llegar a constituir una violación de derechos humanos en cuanto es negada el acceso al servicio, la atención, y además también es un delito. Algo que seguramente, bueno, que es importante también para mí decir, es que también debemos reconocer que si bien tenemos estas fuentes estadísticas y estos datos para conocer la dimensión del problema, también tenemos una cifra oculta o una cifra negra, ¿no? Es decir, esos delitos que no son denunciados oficialmente o que no se logran a contabilizar. ¿Y por qué no se logran contabilizar o por qué no se denuncian? Precisamente porque nosotras lo que registramos en este informe de barreras es la serie de obstáculos que existe. Una, la no credibilidad en el testimonio de las víctimas cuando llegan a denunciar. Dos, la falta de conocimiento de lo que está pasando, sobre todo cuando son adolescentes y niñas, ¿no? Y que cuando son cometidas por personas cercanas y del entorno, ahí precisamente no saben qué está pasando. Dos, porque al acercarse, cuando logran acercarse a los servicios de justicia y de denuncia, hay una serie de estereotipos, de estigmas, de atención, ¿no? Donde se revictimizan las víctimas, donde además no hay protocolos o peritajes adecuados a la edad o al suceso, y donde además pues sabemos que los sistemas de justicia están sobrecargados y además tienen una extensa carpetas de investigación, digamos, acumuladas, ¿no? Entonces, esta serie de violencias y este apartado precisamente que nosotras compartimos es como para dar esta dimensión del fenómeno y para ratificar la importancia de seguir legislando en la materia para que la legislación mejore esa atención y mejore ese acceso. Le daría entonces la palabra a mi compañera Ana para que pasemos entonces a hablar de los estándares de derechos humanos. Ana. Sí, muy buenos días y nuevamente agradecer a la Unidad Técnica de Género, en concreto a doña Yolanda Pérez y a la maestra Grete Rodríguez. Escucho cuando hablo aquí como un eco. Yo no sé si ustedes lo escuchan, pero hay algo con el sonido, ¿no? Ana, ¿puede ser que a lo mejor tienes tu celular cercano? Déjame ver, sí, ya lo voy a poner lejos, ya. Pero yo creo que puede venir de, de la configuración aquí. ¿Siguen escuchando el eco? Sí se oye. Sí, sí, ¿no será que tienes también otro dispositivo? ¿El qué? Que, que tengas dos dispositivos abiertos a la conferencia y que por eso genere eco. Para ver, no tengo nada. No tengo nada abierto. No sé si se encontrará también conectada en el celular y el celular tendrá volumen y por eso se haga eco o alguna otra computadora. Quieren que me conecte por el celular, pero es que no tengo el No, 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 celular. no. No, 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 no. Preguntaba si a lo mejor está conectada también desde el celular y por eso generará eco. No le escucho. El celular ya lo apagué. Ok, es que has de tener algo prendido o doble pantalla o un WhatsApp abierto o algo que genera un eco. Ah, ya. Si eso es de un radio, otro celular, o sea, algo que está emitiendo otras ondas, por decirlo de alguna manera. Ya, ok. Déjame ver. No tengo nada. Ay, qué raro. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Intentamos y vamos viendo cómo te escuchas? sí, vamos a ver. Voy a tratar. Voy a volverme a conectar, disculpen, por favor. Voy a volverme a conectar para ver. Ok, pues si quieren damos un momentito. No sé si hay algún comentario o duda mientras, algo que también quieran compartir sobre el tema.
Hola. Parece que por el momento no hay Ahora ningún ya se comentario, escucha bien. Patricia. Perfecto, no, ya se escucha bien. Se escucha, perfecto. Gracias, que no hay comentarios. Ana, sí te escuchas mejor. Ya, ahora sí, no. Ok, perfecto. Entonces, bueno, decía agradecimientos a ambas, a la Unidad Técnica de Género, muchas gracias, y paso y entro en materia de una vez. Nosotras desde Equality Now estamos promoviendo los estándares internacionales que vienen del derecho internacional. Los estándares vienen desde diferentes, no solo de los tratados que se firman, los diferentes estados. No veo el PowerPoint, ¿por qué? Tú, porque se me duplicó la imagen, permíteme tantito. Ah, bueno. Y desde derecho internacional siempre hablamos de los estándares, que son esas medidas que los estados deberían alcanzar, ¿verdad? A través de los cuales se miden a partir de sus obligaciones internacionales. Ajá, perfecto. Entonces, entre esos estándares que vamos a ver el control de convencionalidad, la debida diligencia y el consentimiento. El primer estándar de control de convencionalidad habla de que los poderes legislativos, precisamente ustedes, tienen ese deber de armonizar y adaptar el ordenamiento jurídico nacional, en este caso el mexicano, con las normas, estándares y jurisprudencia regional e internacional del derecho internacional de los derechos humanos. Tan es así que el artículo primero de la Constitución Política de México habla de esas normas relativas a los derechos humanos y dice que tienen que interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, porque la idea siempre es favorecer, de acuerdo al principio de progresividad de los derechos humanos, de indivisibilidad también, favorecer la mejor o la protección más amplia a la ciudadanía. Entonces, a partir de ese control de convencionalidad, no solo el Poder Legislativo tiene la obligación de armonizar, de ir armonizando, digamos, la legislación nacional con la legislación internacional, sino que también eh, los poderes judiciales y el mismo Poder Ejecutivo a través de políticas en relación con la materia de violencia sexual. ¿Por qué entonces es importante este control de convencionalidad? Porque no, es como una guía que va marcando, como una guía que va marcándole a los estados cómo es que tienen que ir reformando su legislación para ir adaptándola, digamos, al avance jurisprudencial, por un lado, que va teniendo el derecho internacional, y por otro lado, el avance también en los diferentes tratados que se van firmando por los diferentes estados que son parte, digamos, de las Naciones Unidas. Próxima, por favor. Un estándar que es importantísimo y que se utiliza muchísimo en derecho, no solo en derecho internacional, sino también a nivel nacional, es el estándar de la debida diligencia. Ese estándar nace de la convención, el tratado sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, donde dice que los estados tienen que prevenir la violencia contra las mujeres y a las niñas y garantizar que las víctimas tengan acceso a recursos, y también la Convención de Belén do Pará tiene un articulado donde obliga a las partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué es esta debida diligencia? La debida diligencia en realidad viene y nos dice que los estados, a través de todos sus representantes legislativos, judiciales y ejecutivos, deben garantizar una vida libre de violencia y discriminación por razón de género y prevenir y proteger a las mujeres, adolescentes y niñas de cualquier tipo de discriminación y de violencia, además de investigar, sancionar y reparar esa violencia. La debida diligencia, digamos, la estamos utilizando en el caso de violencia contra las mujeres, pero es un estándar que todos los estados tienen que utilizar siempre, no solo en violencia contra las mujeres, sino también en relación con los otros temas. En el caso, la jurisprudencia que Equality Now llevó el caso de Brisa de Angulo, precisamente en ese caso nos habla de la debida diligencia reforzada.
Esa debida diligencia reforzada que habla la jurisprudencia, en ese caso de Brisa de Angulo, que fue una muchacha adolescente que fue permanente y sistemáticamente violentada por su primo, y el caso se llevó primero, bueno, se agotaron los recursos nacionales en Bolivia, se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la comisión lo pasó a la Corte Interamericana. Después de 20 años tuvimos la sentencia, habla precisamente de esa debida diligencia reforzada, donde incluye la perspectiva de género y la perspectiva de niñez, lo que implica que deben adoptarse medidas especiales para el desarrollo de un proceso adaptado a las niñas y niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, precisamente para evitar su revictimización durante la investigación y todo el proceso judicial. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque por un lado los estados tienen esa obligación, ¿verdad? De debida diligencia, investigar, sancionar, reparar, ¿verdad? Y por otro lado está también la debida diligencia reforzada que los poderes judiciales deberían aplicar en el sentido de tomar todas las medidas especiales para la protección, sobre todo de niñas y adolescentes. La próxima, por favor. Liz, ¿por qué no veo mi pantalla? No, pero no veo cuando no me veo, no está como yo no sé este sistema del Webex, pero bueno, no importa. Bueno, ¿y por qué es importante entonces estos dos estándares? Porque el estándar del consentimiento precisamente es un estándar que nos viene a hablar de que los estados deben crear medidas integrales que permitan reconocer esos elementos de desigualdad que existen social y que socialmente que desencadenan esas situaciones de violencia sexual y conceptualizan el consentimiento como un elemento fundamental que permite diferenciar entre una sexualidad libremente ejercida y un acto de violencia. Esa es una resolución que viene precisamente del MESECVI, que es el mecanismo que da, digamos, supervisión a la Convención de Belén do Pará, y también viene de casos y de jurisprudencia como el caso González y otros de Campo Algodonero versus México, donde, bueno, fueron asesinadas estas 8 mujeres y en Campo Algodonero se habla también de la violencia sexual, incluso como la tortura, ¿verdad?, que recibieron estas mujeres. Entonces, la violencia sexual no solo es digamos, el consentimiento, que es el estándar que hay que aplicar. ¿Por qué se aplica? Porque la mayoría de los códigos penales no hablan de consentimiento, hablan precisamente de la fuerza. Y en el caso de Brisa de Angulo que les mencionaba, que es la jurisprudencia que acompañó a Equality Now, se dice que los tipos penales, precisamente relativos a la violencia sexual, deben centrarse en el consentimiento, es decir, que esto debe ser el nuevo paradigma o el eje central de los delitos sexuales. Y la jurisprudencia dice que para que se perpetre una violación no se debe necesariamente exigir prueba de amenaza, uso de la fuerza o violencia física, sino que basta que se demuestre mediante cualquier medio probatorio que la víctima no consintió al acto sexual. La Corte Interamericana también dice que no se puede hacer referencia al consentimiento de la víctima para sostener relaciones sexuales cuando el agresor, no, todavía no, cuando el agresor ostenta una figura de autoridad sobre la víctima debido a que se genera una desigualdad de poder que se agrava con la diferencia de edades entre la víctima y el victimario. Entonces, también tenemos una jurisprudencia importante en cuanto al paradigma probatorio, ¿verdad? Porque generalmente a las víctimas se les pide que demuestren su falta de resistencia para evidenciar que no consintió, lo cual es un error porque es el paradigma que está obsoleto. En lugar de pedirle, porque no todas las víctimas resisten, hay muchas víctimas que se quedan congeladas, entonces no se puede tener un estereotipo de la forma en que una víctima debe responder, sino que el caso Karen Tayac Vertido versus Filipinas establece que nunca se debe presumir ni en la ley ni en la práctica que una mujer da su consentimiento porque no ha resistido físicamente la conducta sexual no deseada.
independientemente, obviamente, de que el perpetrador haya usado violencia física. Entonces, precisamente, se requiere que haya un promulgar, que exista la existencia de un acuerdo voluntario e inequívoco para que el acusado más bien provea las medidas que tomó para verificar que la persona sí estaba consintiendo, que sí había dado su consentimiento o que el acto se realice bajo circunstancias coercitivas de las cuales voy a hablar a posteriori. También la exrelatora de violencia, Dubravka Simonik, recomendó que los estados deben incluir de manera explícita la falta de consentimiento como un elemento fundamental de la definición en el delito de violación y en otros delitos sexuales, ¿verdad? Y ella también apoya que el uso de la fuerza o la amenaza de usarla dice que aunque son una prueba clara de falta de consentimiento, la fuerza no debe ser un elemento constitutivo. Entonces, vean la diferencia. Una cosa es que la fiscalía tome e investigue, digamos, que el uso de la fuerza, etcétera, como prueba clara, pero como prueba clara de falta de consentimiento, porque esa es una circunstancia coercitiva. La plataforma de mecanismos de expertos independientes sobre la discriminación y violencia contra las mujeres también resaltó que la ausencia de consentimiento debe convertirse en la norma mundial para definir la violación y precisamente solicita a los estados que revisen los códigos penales y garanticen que esa definición se base en esa falta de consentimiento. Igual lo hizo el Derecho Penal Internacional y la jurisprudencia de la IDH, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de eso. La próxima, Filmina, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es el consentimiento? Siempre tenemos como ideas generales sobre lo que es el consentimiento, pero no tenemos, digamos, realmente a veces como hay como una confusión, como que la gente finalmente no entiende qué es el consentimiento, entonces piensan que si uno dijo más o menos o que si uno hizo una expresión ya estaba consintiendo, etcétera, pero en realidad los tres requisitos para decir que una persona está consintiendo es, uno, tener la capacidad, es decir, cuando hablamos de capacidad legal, hablamos de edad y hablamos de la posibilidad de comprender si esa persona desea participar o no en la actividad sexual. Hablamos no solo de edad, sino también hablamos, digamos, de personas con ciertas discapacidades que no tienen la posibilidad de comprender si desean participar o no en la actividad sexual. No son todas, ¿verdad? Eso es un estereotipo porque muchas de las personas con discapacidad pues viven su sexualidad como cualquier otra persona y tienen esa capacidad de comprender si desean participar o no en esa actividad. Pero es importante, digamos, hacer esas dos salvedades de la edad y de la posibilidad de comprensión. El otro requisito es tener esa libertad de consentir, es decir, que no hayan condiciones para tomar esa decisión forzada, sino que sea la decisión libre y que no haya límites de ninguna índole. ¿Eso qué significa? Los límites de esa índole tienen que ver con amenazas, por ejemplo, y circunstancias coercitivas. Un agresor que le dice a la mujer, por ejemplo, si no aceptas a tener esta relación conmigo, entonces voy a hacerle daño a tus hijos o a tus hijas, por ejemplo. Esa es una amenaza a terceros para utilizar, ¿verdad? Y poder violentar o violar a la víctima. O sea que ahí ella no tiene la libertad de consentir porque está siendo amenazada, está siendo coaccionada. Y el otro requisito es tener la voluntad de consentir, es decir, haber aceptado voluntaria e inequívocamente la realización del acto por elección propia, ¿verdad? Entonces hay voluntad, hay libertad, hay capacidad, hay consentimiento, ¿verdad? Si alguno de estos tres indicadores de consentimiento falta, podemos hablar de que no existe entonces ese consentimiento, ¿verdad? Eh, lo otro importante también es que revisar los códigos penales y procesales y leyes específicas de violencia de género a la luz de estos estándares internacionales es importante para hacer la reforma y en el caso, y ahora lo vamos a ver con el ejemplo de Oaxaca, de cómo podría legislarse de acuerdo con este estándar de consentimiento.
La próxima, por favor. Entonces, hablábamos antes de cuándo es que es la víctima incapaz de dar su consentimiento. Entonces, bueno, primero que todo, cuando la persona adulta es el agresor y la víctima es una menor de edad y están relacionadas, pueden o no estar relacionadas por vínculo sanguíneo, ¿verdad? Por matrimonio, por adopción, por cuidado temporal o por afiliación. Obviamente aquí estamos ante una relación desigual de poder y cuando estamos ante una relación desigual de poder, tenemos que poner el consentimiento en tela de duda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de víctimas menores de edad con agresores que son personas adultas, ¿verdad? Entonces, ahí no hay una capacidad de dar ese consentimiento precisamente por esa capacidad legal que la menor de edad no tiene para dar ese consentimiento. Cuando el agresor toma ventaja de su posición de poder, confianza, influencia o dependencia, que lo vemos también, digamos, en circunstancias, cuidadores o tutores de personas o muchachas, adolescentes con discapacidad, lo vemos también cuando muchas personas que atienden consultorios de doctores o de psicólogos que tienen una relación de poder, de influencia, ¿verdad? También ahí en esa posición de poder no podemos hablar de consentimiento y digamos, imaginemos profesor, alumna y todo ese tipo de relaciones que son relaciones de confianza, de influencia, de poder, no hay esa capacidad. ¿Por qué? Porque está precisamente sobre la jurisprudencia. Yo no sé si podemos enviar la sentencia por aquí, Sandra, por el chat para que todo el mundo la tenga, la sentencia de, de Brisa de Angulo, que yo creo que es importante porque da mucha luz sobre los estándares internacionales. El otro tema es cuando la víctima está inconsciente, dormida o intoxicada por sustancias, drogas o alcohol consumido voluntario o involuntariamente sin su conocimiento. Y de esto se dan muchísimos casos de, digamos, muchachas, adolescentes u otras muchachas ya mayores de edad que salen a un bar con sus amigos, empiezan a tomar voluntariamente porque así lo quieren o también las intoxican porque les ponen algo en su bebida y las violan. Obviamente, cuando una persona está inconsciente o está dormida o está intoxicada, pues no puede dar ningún tipo de consentimiento. O sea, ahí no hay ninguna capacidad, no hay voluntad y no hay libertad. ¿Por qué? Porque hay inconsciencia, ¿verdad? Entonces, hay una sentencia muy dolorosa en Argentina de una muchacha que va a una fiesta y es violada por 6 muchachos, ¿verdad? 6 muchachos que dijeron que ella lo había querido, etcétera, etcétera, y las excusas que siempre se ponen. Y los jueces allá dijeron, o sea, encontraron no responsables a los 6 muchachos de la violación porque los jueces, digamos, estereotípicamente decidieron que ella había tomado por su propia voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, ella estaba totalmente inconsciente y aún así los muchachos estos pues abusaron y la violaron, ¿verdad? Cuando es particularmente vulnerable por enfermedad o daño corporal y esa enfermedad le impide dar ese consentimiento, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado aquí en qué sentido, que puede ser que uno esté enfermo, puede ser que uno tenga un daño corporal y eso sí me permite dar mi consentimiento, pero puede ser que no. Entonces, ahí es importante determinar si esa vulnerabilidad, esa enfermedad le permite a la persona esa valoración, dar el consentimiento o no. Y el último es cuando obviamente hay una discapacidad física o mental o intelectual que le impida, ¿verdad?, expresar su decisión con libertad, como hablamos antes, y con precisamente la capacidad de dar ese consentimiento. La próxima, por favor. Al final las preguntas que vayan surgiendo las vamos a ver al final, entonces si las van apuntando, con mucho gusto, tanto Liz como yo estamos acá para, con mucho gusto, atender todas las consultas y todas las dudas que ustedes tengan. Hablábamos antes de las circunstancias coercitivas. Entonces, por un lado tenemos, bueno, es importante, ¿verdad? El tema, poner el consentimiento como eje central y también que se analice si la víctima consintió o no consintió, pero también se deben analizar el contexto y las circunstancias coercitivas que sucedieron en el momento en que se dieron los hechos.
Entonces, por ejemplo, se determina mucho los diferentes tipos de abusos físicos, emocionales o sexuales, sobre todo mucha manipulación emocional o coacción o engaño, digamos, vamos aquí porque vamos a ir a ver esta película o te invito a este lugar para ir a hacer esto y en realidad un engaño porque la iban a violar. Las personas, muchas mujeres que están en las cárceles en detención, también reciben muchas violaciones de los guardas, ¿verdad? Que los cuidan. Opresión psicológica o intimidación también es parte de la evidencia que una fiscalía tendría que realizar para analizarse qué tipo de circunstancias coercitivas existieron. También si la víctima fue objeto de una amenaza, ¿verdad? Ya sea expresa o implícita, de daño presente o futuro a la víctima o tercera persona, que el ejemplo, digamos, de amenaza a las madres con sus hijas o con sus parientes. El otro tema que ya hemos hablado es si el agresor se encuentra en una relación de poder con la víctima. Eso es considerado por la jurisprudencia como una circunstancia coercitiva y remite precisamente a lo que vivimos en sociedades, ¿verdad? Donde existen relaciones desiguales de poder entre los géneros. Y lo otro es si la víctima está en una situación de dependencia de la persona agresora, que puede ser una dependencia económica, puede ser una dependencia legal o una dependencia profesional, familiar o de cualquier otro tipo de relación que hablábamos también de las violaciones que se dan mucho en hospitales, en consultorios de doctores, en universidades, en escuelas con niños y niñas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante también que la legislación, cuando estamos haciendo la reforma del Código Penal, es importante hablar de estas circunstancias coercitivas porque digamos que va en conjunto con el tema de consentimiento? O sea que el consentimiento debe analizarse y por un lado, pero debe analizarse tomando en cuenta cuáles son esas circunstancias coercitivas. Entonces, esta lista de circunstancias es importante, como dice la guía, meterlas también en la reforma, cuando se haga la reforma del Código Penal o incluso del procesal. La próxima, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a ver un video que explica todo esto que he venido hablando, ¿verdad? Porque yo creo que aclara muchísimo el tema. Entonces, si es posible que lo proyectes por ahí, Liz, te agradezco mucho. ¿Se escucha? Sí. Heréndida dice que no se escucha. ¿No se escucha? Es que cuando se proyecta tenés que ponerle lo del sonido, porque si no se escucha nada. Yo no lo escucho. Yo no sé si No, ahorita lo detuve, es que estoy tratando de hacer la configuración, pero no, okay. Déjame ver si yo puedo, para ver. Los dispositivos. Ahí no se escucha, ¿verdad? Sí, es que no sé cómo configurar en Webex la que se oiga el audio. Entro al micrófono, voy a configuración de audio, video, a ver, voy a ver si en video. No, en video soy yo. Quería en compartir, hay una opción que dice que desea compartir y ahí encuentras optimización para movimiento y video. En Le das clic. compartir, en compartir, ¿dónde? Si quieres quitarlo compartir y vuelves a poner compartir y ahí está, optimización para movimiento y video. Aquí en compartir. Dice que desea compartir y ahí colocas optimización para movimiento y video. O si yo no sé si ella desde allá, Gretel, o Yo doña Yolanda.
Yo puedo ¿sí? compartirles. Compartirlo. Ujú. Ya te mandé el link ahí en el chat. Si lo puedes compartir, te agradecemos mucho. Sí, por supuesto. Gracias, Yolanda. No se oye el sonido igual. Claro. Oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos como... "Psst". Si no tienes claro cómo funciona el consentimiento sexual, imagina que en lugar de sexo hablamos de preparar una taza de té. Tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos como, sí, gracias, me encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos están como, no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té, o no. Pero sé consciente de que ellos podrían no beberlo. Y si no se lo beben, y esta es la parte importante, no les hagas beberlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té, por mucho que hayas hecho té. Y si dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. Y ya está, no les hagas té. No les hagas beber tu té, no te enfades con ellos por no querer beber té. Te lo han dejado muy claro. No quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después, cuando el té llega, resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacer té, pero siguen sin tener la obligación de bebérselo. ¿Antes querían té? Ahora no. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda una tetera en hervir y en añadir la leche. Y no pasa nada porque la gente cambie de opinión, y tú seguirás sin tener derecho a hacerles beber tu té. Y si están inconscientes, no les hagas té. La gente inconsciente no quiere té. Y no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. También es posible que te dijeran que sí cuando todavía estaban conscientes y les preguntaste si querían té. Pero mientras ponías a hervir el té y añadías la leche, ellos se quedaron inconscientes. Ahora tu deber es tirar el té, asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo y, sobre todo, no le hagas beber té. Vale, antes dijo que sí, pero ahora está inconsciente, y las personas inconscientes no quieren té. Si alguien quiere té, empieza a beberlo, y antes de terminarlo se desmaya. No sigas metiéndole el té por la garganta. Asegúrate de que están a salvo, porque la gente inconsciente no quiere té. Créeme. Aunque alguien quisiera té en tu casa el pasado sábado, no quiere decir que quieran que les hagas té todo el tiempo. No quieren que vayas a su casa inesperadamente y les fuerces a beber té diciendo, ¿pero querías té la semana pasada? O despertarse y encontrarte metiéndoles té por la garganta diciendo, pero anoche querías té. Si entiendes hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a beber té cuando no quieren té, y eres capaz de aceptar que la gente no quiera té, ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? En el té y en el sexo, el consentimiento lo es todo. Y ahora, si no os importa, me voy a hacer una taza de té. Gracias, Yolanda. Entonces, si compartimos la presentación nuevamente, Liz, por favor. Bueno, a partir de ese video, que es bastante claro sobre el tema de consentimiento,
existen además unas reglas que están en las reglas y procedimientos del Estatuto de la Corte Penal Internacional, donde se habla que nunca se puede inferir el consentimiento del silencio o pasividad de la víctima, porque sabemos que muchas de las víctimas se congelan y que la mayoría de las concepciones que se han tenido, digamos, a nivel de poder judicial es de la resistencia, cuando en realidad no todas las víctimas reaccionan igual. Entonces, por eso se dice que nunca, si una víctima se queda silenciada o callada o no dice nada o está pasiva o está congelada durante la violación, no quiere decir que ella está consintiendo, simplemente que está en shock de lo que le está sucediendo. Tampoco de la falta de resistencia verbal o física, como habíamos hablado antes de la víctima, porque muchas víctimas no, entre comillas, no resisten. Esto es como que a veces la gente toma como el paradigma, digamos, más androcéntrico de la resistencia y creen que una mujer va a resistir igual que lo haría tal vez un hombre, pero no es así. Tampoco se puede inferir el consentimiento de la sugerencia de la víctima del uso del condón o otro método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque muchas veces las víctimas sugieren el uso del condón o otro método anticonceptivo y también pueden revocar el consentimiento en cualquier momento. Pueden decir, bueno, no quiero más tener esta relación, ¿verdad? Y no podemos inferir que solo porque ella le dijo a su compañero o al novio o a un amigo o a una persona que conocía que usaran un método anticonceptivo, eso quiere decir que ya ella estaba dando el consentimiento para todos los actos sexuales. Tampoco se puede inferir el consentimiento del comportamiento sexual pasado de la víctima o de su forma de vestir, el estereotipo más claro que siempre dicen, que la violaron porque andaba con minifalda, etcétera, o que en su pasado ha sido una persona muy promiscua, etcétera, etcétera, son parte de los estereotipos que se tienen para disculpar a los agresores perpetradores de violencia sexual y mantener la impunidad y, digamos, responsabilizar a las víctimas de un hecho tan grave como lo es una violación. Tampoco se puede inferir el consentimiento por la relación pasado presente de la víctima, sexual o de otro tipo, con la persona agresora o con tercera persona. Es decir, eh, si una tiene una relación con una persona y en ese momento sí la quiso, sí hubo consentimiento, etcétera, pero luego la persona piensa que a partir de ese momento ya va a tener relaciones siempre, si no existe el consentimiento, siempre será violación. Por eso es que no se puede inferir, ¿verdad? Que a partir de relaciones pasadas, ya eso es como que ya yo en mi primera relación di consentimiento para siempre. Y de ahí entonces hablamos de las violaciones en el matrimonio que está contemplado en la legislación mexicana también y en otras por jurisprudencia, ¿verdad? No es que porque una ya tiene una relación de matrimonio o de unión de hecho, ya está aceptando que también si eso la obliga a una a tener una relación sexual con su compañero todo el tiempo, no es así. Se necesita el consentimiento para cada relación, para cada hecho, para cada momento. Incluso se necesita el consentimiento durante toda una relación, porque como dije, también puede ser reversible. Y lo otro es que es importante evaluar ese consentimiento, como hemos hablado, en el contexto de las circunstancias coercitivas y abarcar la totalidad de los actos realizados, porque puede ser que para el acto 1 yo di consentimiento, pero no para el acto 2, o puede ser que en ese momento, ¿verdad? Yo estoy dando el consentimiento, me tomé, digamos, unos tragos, unas cervezas o así, y en algún momento quedo inconsciente. No en el momento en que empiezo a tener la relación, pero después. Entonces, por eso es que hay que ver la totalidad de los actos realizados y esta lista que está aquí de que no se puede inferir el consentimiento es importantísima introducirla en el Código Penal. ¿Por qué es importante introducirla en los códigos penales en la reforma? Porque muchos de los jueces y juezas o de los fiscales y funcionarios del Poder Judicial en materia penal siempre dicen que como no está tipificado en el Código Penal o en el Código Procesal Penal, entonces ellos no tienen la obligación, ¿verdad?, de acatar la jurisprudencia, aunque sí la tengan internacional y los estándares, o aunque sí tienen esa obligación y tienen que implementarlo de esa forma, es importante que esté, digamos, en la reforma que eventualmente se haga en los diferentes lugares
sobre violencia sexual. La próxima, por favor. Esa ya la vimos. Okay. Entonces, bueno, es importante también tener los elementos claves, ¿verdad? De cómo legislar, por ejemplo. Entonces, cómo legislar o los estándares y la guía, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, podríamos legislar el delito de violación. Generalmente los códigos penales hablan, por un lado, de cópula, otros hablan de acceso carnal, ¿verdad? Nosotros hablamos, no es equality, sino los estándares internacionales hablan, ¿verdad? No es algo que nos inventamos, sino que viene de la jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos y también del derecho internacional penal humanitario y del otro. Se habla de cómo legislar, entonces se habla de penetración, no se habla de acceso carnal, tampoco se habla de cópula, se habla de penetración, que es lo que hace la diferenciación entre el delito de violación y el abuso sexual, precisamente. Entonces, cuando hay penetración, aunque sea leve y se puede, digamos, en la reforma poner penetración total o parcial, ¿verdad? Porque también una leve penetración configura el delito de violación. Obviamente, penetración que sea de naturaleza sexual, ¿verdad? Porque un dedo en la oreja, pues no es violación, un dedo en el ombligo tampoco, pero tiene que ser de naturaleza sexual, ya sea en la vagina, ya sea en el ano o en la boca, con una parte del cuerpo, o un objeto o un animal. Entonces, esa es la definición más amplia que viene también de el estatuto de la Corte Penal. ¿Por qué? Porque ellos examinaron casos terribles donde incluso violaban a las mujeres, les introducían animales por la vagina, etcétera, etcétera. Entonces, es una definición más amplia de invasión, de penetración, aunque sea leve, de naturaleza sexual en vagina, ano y boca. Lo otro es que también en esa definición habría que dejar muy claro que el consentimiento es el elemento central de los actos sexuales y que puede modificarse o retirarse en cualquier momento, que no hay tampoco excepciones al delito en función del estado de identidad de la víctima, ¿verdad? Puede ser un cónyuge, como hablamos antes, puede ser un miembro de la familia, puede ser cualquier persona. Cualquier mujer, niña, adolescente es susceptible de sufrir una violación o un abuso sexual. Y lo otro importante es que nunca deben permitirse atenuantes ni medios de perdón de este tipo de delitos, como acuerdos o circunstancias atenuantes. Para el delito de violación y en general los delitos sexuales no deben haber atenuantes, al contrario, deben haber una lista de agravantes, que el Código de Ciudad de México tiene una lista de agravantes bastante buena, que yo creo que es importante mantener e incluso agrandar. Y por último también hay que considerar legislar sobre las reparaciones integrales, ¿verdad? La restitución, la compensación, restitución y la compensación y la indemnización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solo hablamos de indemnizaciones económicas, hablamos también de tratamiento de psicológico y psiquiátrico que requieren las víctimas, ¿verdad? Hablamos también de medidas de no repetición, hablamos también de disculpas. Por ejemplo, en el caso de Brisa Angulo, el Estado boliviano hizo una disculpa pública, por ejemplo, y también medidas de no repetición, y para eso precisamente existe el principio de debida diligencia, donde obliga y le recuerda al Estado que él es el encargado de no solo promover acciones y políticas para evitar la violencia contra las mujeres, sino también actuar e investigar y sancionar los casos en ese sentido. Entonces, próxima, Filmina, por favor. Ahora, Liz. No, te iba a decir que le explicaras, pero si quieres explico mientras te relato. Dale, por favor. Bueno, nosotras también queríamos compartirles, como verán, los estándares siempre han sido un logro, un desafío, y bueno, han sido procesos largos de ir incorporando
los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Lo menciono porque cómo bajamos este estándar a nuestra legislación nacional y hasta a nuestras legislaciones estatales, ¿no? Nosotras hemos estado dando seguimiento al caso de Brisa y Angulo, que bien ha mencionado esta Ana, en el cual estamos acompañando o estamos de alguna manera monitoreando que la sentencia se cumpla y para allá, y en Bolivia estamos en articulación con algunas organizaciones para eso. Pero cuando yo les decía que la violencia sexual pues es un grave problema en la región y que pensamos que la legislación precisamente puede ayudar a mejorar el acceso a la justicia y la legislación homologada a estos estándares de derechos humanos que Ana nos ha explicado con mucho detalle, aquí en México ha habido al menos algunos intentos por incorporar estos estándares. En el Senado, en la legislación pasada, con la senadora Olga Sánchez Cordero, ella presentó precisamente una iniciativa para modificar el Código Penal Federal para incorporar este estándar. Ella presentó la iniciativa, esta iniciativa se fue a las comisiones de igualdad de género y de acceso a la justicia y se quedó en ese proceso de dictaminación. Lamentablemente, esta iniciativa, al ser presentada casi el último año del periodo legislativo, ustedes saben, los procesos luego de dictaminación toman su tiempo, ¿no? Entonces, se quedó solo ahí en el debate de la comisión, pero fue un primer ejercicio que acompañamos e hicimos. Hay otro ejercicio legislativo, otro ejercicio de legislación que el Congreso del Estado de Oaxaca realizó ahora en enero de este año. Las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y de Mujeres, todas en pleno, presentaron una iniciativa para también legislar sobre este tema. Básicamente, de este título de delitos contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual, 4 artículos se están proponiendo en esta modificación para incorporar el estándar del consentimiento. Edith pone su carita de angustia, sí. Y básicamente, yo ahorita les traemos el ejemplo de cómo la iniciativa quedó presentada en el delito de violación. Pero hay otros 4 delitos y artículos que también se modificaron. Si ustedes están interesados, les podemos compartir la iniciativa, que obviamente está publicada en la Gaceta Oficial del Congreso. Pero precisamente aquí ustedes lo que queremos mostrarles es la diferencia entre el código que aún es vigente, ¿no? Y la iniciativa que se ha presentada, que también está en discusión en la Comisión de Justicia ahora actualmente, y que pues precisamente es el ejercicio de retomar lo que Ana decía, ¿no? El concepto de penetración, el concepto de consentimiento libre y voluntario. Ahorita, Ana, si tú puedes explicar el consentimiento viciado, que bueno, ya de alguna manera lo has hecho, pero ahora más a detalle. Y cómo precisamente lo que se está haciendo es modificar el original de hablar de la violencia física y moral y tenga cópula, ¿no? Estas palabras que Ana ya nos mencionaba, más que palabras, estos conceptos del estándar de derechos humanos que Ana ya nos explicaba, cómo se están tratando de incorporar, ¿no? ¿Por qué de incorporar? Porque lo que queremos o lo que se insta es a mejorar el acceso a la justicia, es mejorar la interpretación de estos delitos y es sobre todo dar voz a testimonios y pruebas que puedan ser válidas para que sean justiciables, sea justiciable el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres, ¿no? Ana, por favor. Gracias, Liz. Entonces, aquí como, como bien decía Liz, ¿qué fueron los cambios que se hacen? Primero que todo, porque el código siempre habla que por medio de la violencia física moral. Es importante, por supuesto, en la valoración de la prueba, determinar si hubo violencia física moral, pero ese no es el elemento central del tipo, no debería ser el elemento central del tipo penal. El elemento central del tipo penal debería ser la falta de consentimiento libre y voluntario, como pusimos aquí, se impondrá a quien sin el consentimiento libre y voluntario o bajo el consentimiento viciado. ¿Qué significa el consentimiento viciado? Cuando hay violencia física, cuando hay violencia moral, cuando hay amenazas, etcétera. Entonces es como decir, bueno, meter las circunstancias coercitivas, pero el elemento central y toda la prueba va hacia determinar que la víctima consintió o no consintió.
¿Por qué? Porque cuando las definiciones se basan en la fuerza, como aquí, cuando se habla de violencia física y moral, se habla de fuerza, lo que pasa es que eh, eh, dejan ciertos delitos fuera, digamos, de hechos que podrían ser violación, contribuyen también a los mitos de la violación y también a la percepción de que es responsabilidad de las víctimas protegerse, cuando la responsabilidad, y eso limita que sean enjuiciados los delitos bien, cuando la responsabilidad en realidad es del perpetrador. Lo otro también es que nosotros hacemos aquí, conforme a los estándares, ¿verdad? Donde dice bajo el consentimiento, penetre total o parcialmente, que eso es importante, ¿verdad? Las 3 partes del cuerpo, o penetre con el órgano sexual la cavidad bucal de la víctima, ¿verdad? Eh, y cause que una tercera persona comete el delito contra la víctima, que también hemos observado que eso se ha dado, hay casos que se ha dado también donde se obliga a una persona a violentar a la víctima, o también haga que la víctima realice una penetración a sí misma, ¿verdad? De carácter sexual, total o parcial, o que la realice en el cuerpo de un sujeto activo de otras personas. Entonces, estamos, en realidad, el artículo queda bastante parecido, nada más que lo que se cambia es cópula por penetración y pasa a ser el elemento central del consentimiento en lugar de ser la violencia física o la violencia moral. Digo, no estamos dejando por fuera, simplemente es que el elemento central para determinar si hubo violación, como ha dicho la jurisprudencia del derecho internacional, de acuerdo al estándar, es el consentimiento y no debe ser las circunstancias coercitivas, que también deben analizarse. No las estamos negando, ¿verdad? Simplemente estamos diciendo que no son el elemento central. Deben ser tomadas en cuenta, pero no son el elemento central, ¿verdad? Entonces, la próxima, por favor. Bueno, acá dice, ¿cuáles son entonces los elementos claves para legislar conforme a los estándares internacionales en violencia sexual? Bueno, primero, la primera tarea que tendrían que hacer en sus diferentes estados es revisar su código penal y el código procesal, ¿verdad? O si existen leyes específicas sobre violación o sobre violencia de género, y entonces verlo a la luz de estos estándares internacionales que les hemos conversado el día de hoy. ¿Y por qué es importante revisar no solo los códigos penales, sino también los procesales? Porque podría ser que el tema del consentimiento quede tipificado en los delitos sexuales, pero que, digamos, todo lo otro que dije, cuándo es que el consentimiento no se puede inferir y toda la interpretación que deberían hacer los jueces y fiscales del consentimiento vaya en la parte procesal. Eso es una decisión que tiene que tomar, digamos, las personas que están haciendo el proyecto de ley o que lo van a hacer en los diferentes estados. Lo otro es incorporar en la reforma el enfoque centrado en las víctimas, y con normas que eviten la revictimización y enfocándose en su seguridad, en sus derechos, para devolverles el control de sus vidas y de sus cuerpos. Generalmente lo que observamos es que como el enfoque no está centrado en las víctimas, sino que está centrado en los perpetradores, por eso hay tanta impunidad. Tiene que estar centrado en las víctimas primero para protegerlas, sobre todo si son menores de edad, en relaciones con sus testimonios, la forma en que se da la privacidad, la intimidad en que se dan los testimonios. Y también el enfoque centrado en las víctimas es, digamos, volver esa mirada para que la víctima no solo pueda participar durante el proceso, sino enfocar el análisis en cómo la víctima vivió esa violación, en qué contexto y en qué circunstancias coercitivas, para precisamente demostrar que ella no consintió a esa violación. Entonces, es un enfoque que nos da, digamos, también nos evita que haya más revictimización, por un lado. ¿Por qué? Porque se enfoca también en su seguridad y en los derechos que tienen las víctimas, que generalmente no son tomados en cuenta. Le paso ahora la palabra a Elizabeth.
Perdón. Ujú. Sí, bueno, otra parte que hemos visto como elemento clave es incorporar la perspectiva de género e interseccional, orientando el caso hacia el contexto en que sucedieron los hechos. Nosotras sabemos que hay esfuerzos, sobre todo de las unidades de género, por que esta perspectiva sea incorporada en el ejercicio legislativo. Ha habido varios procesos de herramientas, materiales, pero algo que nos parece muy importante es precisamente valorar en qué contexto suceden los hechos, ¿no? Que yo les comentaba al inicio, si es un contexto rural, si es un contexto urbano, si también es un contexto en el que hubo presiones y coerción, si es un contexto donde la víctima no podía decidir libremente, ¿no? Entonces es muy importante que estos elementos que se explicaron anteriormente, donde, por ejemplo, si está inconsciente la persona, si además no podía hablar, si tenía alguna discapacidad, si estaba enferma, si estaba dependiente, ¿no? Ella no pueda esta persona decidir sobre si consiente o no un acto sexual. Entonces el contexto es muy importante, sabemos que ha habido esfuerzos, sabemos que hay guías y protocolos, pero también sabemos que pues que hay cambios, que hay renovaciones constantes del funcionariado, que hay también intereses y nuevos estándares que pueden, que es necesario pues que se tomen en cuenta en incluir la perspectiva de género. También poníamos acá como otro elemento clave que era reformar las leyes orgánicas de los poderes judiciales para crear un sistema integral de recopilación de datos desagregados de libre acceso con indicadores sobre violencia sexual por género, clase, etcétera. Nosotras sabemos también que desde el INEGI había las estadísticas judiciales, las estadísticas en materia judicial. Sin embargo, hemos también notado que estas no se han actualizado, que es un ejercicio que ha quedado ahí. Es decir, también saber ese proceso, ¿no? Llega la denuncia, se levantan tantas carpetas de investigación que el Secretariado Nacional nos da esos datos, pero ¿cuántas de esas carpetas llegan a una sentencia firme y además en qué tipo de sentencia, ¿no? Algunas de las frustraciones mucho de las víctimas es que pueden ser sentencias tan bajas que pueden salir bajo fianza los perpetradores, ¿no? Entonces eso de alguna manera, pues eso, ¿no? Queda hay una frustración. Pero también sabemos que eso, ¿no? Que nos faltan datos sobre qué está pasando con estas sentencias, ¿no? ¿Quién es el perfil del agresor? ¿Quién es en el perfil también de la sobreviviente? En qué contextos, ¿no? Entonces, es importante que estos datos en los sistemas de los poderes judiciales vayan integrándose. Sabemos que ustedes son el poder legislativo, pero también sabemos que en algún momento si hay alguna posibilidad de poder considerar esto en alguna de las modificaciones legislativas, pues lo tengan ahí en cuenta siempre, ¿no? Esta generación de datos sobre los delitos sexuales y los perfiles y las condiciones, ¿no? De las sobrevivientes. La siguiente, ¿verdad? Es que, ¿saben qué? No sé por qué. Ahí va. Ya, gracias. Ana, sé que es tú, ¿no? Perdón, es que estaba muteada. Gracias. En cuanto a las recomendaciones para legislar, de acuerdo a los estándares internacionales, es primero que hay que evitar confundir la edad de consentimiento sexual con la edad para contraer matrimonio. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de consentimiento en el ámbito civil, estamos hablando de un contrato, por ejemplo. Un contrato, ¿verdad? Que se hace, porque el matrimonio es un contrato civil, que se hace entre dos personas. Ese es un tipo de consentimiento que es contractual. Cuando estamos hablando de consentimiento sexual, es otra cosa. Hablamos de en el momento, es un consentimiento pues que se da en ese momento, ¿verdad? El consentimiento para una relación sexual que ya implica precisamente las tres características de que hablamos, que tener la capacidad, tener la voluntad y tener la libertad de dar ese consentimiento, porque ahí es el bien jurídico protegido, ¿verdad? Es la autonomía y la libertad sexual. Entonces, no confundamos esos dos consentimientos, sino que también hablemos de cuál es la edad también para saber de la capacidad legal de la edad de consentimiento sexual en México, ¿verdad? Que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, si el código dice que es a partir de los 18, quiere decir que debajo de los 18 no se puede presumir
que hay capacidad para dar ese consentimiento. Lo otro es, hay que derogar, es importante derogar el delito de estupro. El estupro en realidad es una figura del siglo XVII, ¿verdad? Una figura que remitía a la castidad y a la moralidad de ese siglo y que trajo también, perpetúa muchos de los estereotipos, porque entonces es que las adolescentes son manipuladoras y son unas seductoras y ellas son casi que, bueno, pobrecitos los que las estupran, ¿verdad? Casi que se interpreta de esa forma y era para menores generalmente entre 14 y 18 años. El problema del delito de estupro es que es una violación, pero tiene una pena menor. O sea, en los hechos jurídicamente es una violación, pero con pena menor. Entonces, cuando se reforma el delito de violación, es importante derogar el estupro. ¿Por qué? Porque la violación corre para todas las personas que viven ese delito. Y también así garantizamos que las adolescentes están protegidas de la violación sexual en absolutamente todas las circunstancias, ¿verdad? Entonces, la violación contempla las circunstancias coercitivas, como lo vimos antes, y eso es esencial también y por eso se puede derogar el estupro o cualquier norma también, que a veces hay normas que hablan de matrimonio para reconstituir el honor de la adolescente violada, por ejemplo. Muchas de esas normas ya tan obsoletas de siglos pasados ya se han ido derogando en los diferentes países, pero sí tener cuidado con esta figura del estupro, porque esta figura del estupro no está garantizando, digamos, la protección de las personas adolescentes que en realidad lo que están viviendo son violaciones y se están dando penas mucho menores que la pena de la violación a los perpetradores. Entonces, para hablar del Sistema Nacional de Información para monitorear, le paso la palabra a Liz. Pues es un poco reiterar lo que decíamos. Sabemos que el INEGI tiene varias encuestas, registros estadísticos. Sin embargo, no logramos alcanzar a ver a través de estas encuestas y registros estadísticos todo el proceso desde la denuncia hasta llegar a una sentencia en firme. Es necesario tener esos registros y documentar para saber también cuán tan efectivas están siendo nuestros sistemas de procuración y administración de justicia. También para saber y con más precisión cuáles desafíos atender, ¿no? Sabemos que hay muchos, sabemos que hay muchas barreras. Ahora en el chat estamos viendo un testimonio precisamente de obstáculos que pues seguramente tienen que ver con estos sistemas y con otros procesos también de impunidad, seguramente, pero nos parece muy importante que se generen estas herramientas estadísticas para poder también tener propuestas que puedan pues ser más precisas sobre ley, el procedimiento o lo que se está o lo que se debe de mejorar para la atención en esa respuesta institucional. También, pues eso, ¿no? Aquí último era como un invitar a participar activamente en estos procesos y como yo repetía, sabemos que los obstáculos son muchos, pero también sabemos que es necesario seguir insistiendo, ¿no? Es necesario seguir insistiendo en denunciar, es necesario seguir insistiendo en que la ley se aplique. El papel que tiene el Poder Legislativo es muy importante porque también sabemos que en nuestro país hay un marco normativo de avanzada, ¿no? Sabemos que se acaba de reformar el artículo 4 constitucional, donde se reconoce el derecho a una vida libre de violencia, donde se reconoce la igualdad sustantiva. Sin embargo, mucho de lo que sucede en nuestro país es la distancia entre la implementación y ese marco, ¿no? Y como hemos visto hoy, a pesar de esos avances, aún tenemos legislaciones como el Código Penal o el Código de Procedimientos Penales que requieren incorporar estos estándares para mejorar los procesos de justicia. Entonces, bueno, es eso, ¿no? El desafío está en todavía incorporar estos estándares en la implementación que se haga de esto, de la ley también, ¿no? Ana, no sé si quieras también decir otro comentario y no sé, Yolanda, si entonces abrimos a participaciones. Abramos a preguntas y respuestas. Si querés, quitas la presentación ya para ver las caras de las personas y entonces podemos tener una conversación con todas las personas que así que tengan preguntas, ¿verdad? O comentarios.
Yo no he podido ver ningún comentario de chat porque no he tenido tiempo, pero no sé si hay preguntas, etcétera. Pues no sé si alguien quiera comentar. En el chat, de alguna manera, más bien ha habido como algunos testimonios de casos que se han venido presentando. Eso sobre todo es lo que alcanzo a ver. Yo no sé si Sandra ha recogido preguntas o comentarios. Janet Harrison habla de que le gustaría que hablara sobre la prescripción del delito. Ujú. Perfecto. Bueno, ¿por qué es importante, digamos, el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales sobre todo? Porque muchos de los delitos sexuales se dan cuando una tiene o cuando una es menor de edad, cuando una es una niña, cuando una es adolescente, y además siempre hay muchísimo miedo a denunciar precisamente porque lo que hemos observado mediante las investigaciones que hemos hecho es que cuando las víctimas se acercan a denunciar, la recepción de la denuncia, digamos, no tiene funcionariado, no tiene la sensibilidad para recibir ese tipo de denuncias y más bien las personas que fueron abusadas o violadas y se acercan al sistema judicial, muchas se sienten que las empiezan a responsabilizar por algo de lo cual son víctimas. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también que cuando se es niña o adolescente, hasta hay un plazo en generalmente después de los 18 años que varios códigos y legislaciones en América Latina dan, algunos dan 10 años, otros dan 5 años, etcétera, pero desde los estándares internacionales también nosotros hablamos de la imprescriptibilidad total de los delitos sexuales. ¿Por qué total? Precisamente para dar chance a la persona que fue violentada de elaborar, digamos, un proceso tan difícil como de destrucción de vida, ¿verdad? Y de daño, un proceso tan difícil, y ver si ella en algún momento de ese tiempo quiere o no quiere denunciar, quiere enfrentarse a un sistema judicial que además son casos que duran muchísimos años, ¿verdad? No es un caso que se resuelve en un año, la mayoría de los casos de violencia sexual duran quizá 8 o a veces 10 años, y con mucha revictimización y mucho maltrato hacia las víctimas durante todo ese proceso judicial. Por eso nosotros pensamos que este tipo de reforma, basándose en los estándares, va a mejorar precisamente no solo la recepción de las denuncias, que más mujeres denuncien y que se atrevan a denunciar, sino que podría garantizar que el proceso esté más libre de estereotipos y que llegue a una resolución justa para todas las víctimas de este tipo de delitos. Entonces, por eso la imprescriptibilidad es también tan importante. México, ¿verdad? Ya tiene, Liz, la imprescriptibilidad por una modificación que se había hecho, entiendo así. No sé si Liz nos aclara eso, pero yo sí creo que es importante cuando ustedes revisen los códigos penales y procesales de sus estados, que pueda ser importante ver si existe la prescripción o no y en el momento que se hace la reforma, derogar esa prescripción en concreto para todos los delitos sexuales, llámese hostigamiento, llámese abuso, llámese violación, ¿verdad? Eso es una decisión, digamos, que tomarían las y los legisladores de los diferentes estados. Y muchas gracias por la pregunta. También quería, antes de la próxima pregunta, quería dar una... bueno, aquí hay otra que dice, doña Berta, dice, si una menor de edad, niño, niña, adolescente, dio consentimiento de acto sexual a una persona mayor de edad, sigue siendo delito por ser claro. Pues en realidad ahí el consentimiento no se puede presumir. Si alguien dice que la niña dio un consentimiento, nosotros hablamos de nulidad, o sea, es un consentimiento nulo. ¿Por qué? Porque es un consentimiento donde la ley presume, y debe ser así, que no tiene la capacidad de dar ese consentimiento. Entonces, aunque un perpetrador diga, no, es que la niña me dijo que sí, ella quería, y no sé, ¿verdad? A través, me imagino, de manipulaciones miles,
nunca sigue siendo delito, ¿verdad? Precisamente como dice doña Berta, por ser menor de edad. Entonces, hay que hacer esa diferenciación también entre cuando hay una nulidad de consentimiento, también cuando hay un vicio de consentimiento, que es cuando tenemos las circunstancias coercitivas, ¿verdad? Que hay un aparente consentimiento, pero es porque a mí me amenazaron, por ejemplo. Yo no sé si tienen otras preguntas. Quiero aprovechar también para decir y darle las gracias a Parlaméricas, ¿verdad? Por hacer esta gestión. Nosotros somos dos organizaciones que somos aliadas, que venimos trabajando hace 3 años y que hemos, digamos, colaborado en muchas acciones. Entonces, quiero dar precisamente a Clara Basilio las gracias porque fue un proceso, digamos, entre las dos organizaciones, que ha sido un proceso exitoso y precisamente para beneficio de todas las víctimas de todas las Américas de violencia sexual, y agradecemos mucho a Parlaméricas de parte de Quality Now por habernos apoyado en esta gestión con la unidad técnica de género y en concreto a Clara, ¿verdad? Gracias, Ana Elena. Aprovecho para saludarles a todas y aprovechar también para felicitar al equipo de Quality Now con quien venimos trabajando muy mancomunadamente por la presentación y también particularmente a la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de México, que también viene trabajando en nuestra red de funcionarios para la igualdad de género hace muchos años. Y bueno, simplemente para poder sumar que junto a Equality Now no solo trabajamos en la guía, sino que también elaboramos como una pequeña guía más breve de referencia que a veces puede resultar de utilidad también para trabajar con parlamentarias y parlamentarios, tanto a nivel nacional como a nivel local, como para poder introducir el tema. Y luego está la guía que precisamente presentaron las compañeras de Equality Now con absolutamente todo el detalle de los estándares internacionales, a partir del cual se establecen como estas buenas prácticas legislativas y recomendaciones, y realmente les recomendamos que puedan revisarla, sobre todo porque hay ejemplos concretos ejemplos específicos de cómo tipificar, justamente cómo poder describir específicamente el abordaje de consentimiento dentro de la legislación. Así que es una guía súper útil que venimos compartiendo con diferentes parlamentos de las Américas y también del Caribe, y que realmente es muy práctica. Y bueno, agradecerles de vuelta a las compañeras por la presentación, pero hay ejemplos de específicamente las descripciones de toda la cuestión necesaria de estándares para también incluir en la parte de, no solo en las disposiciones, sino en la fundamentación y en la argumentación. Así que bueno, ha sido un gran trabajo y me gustaría de vuelta agradecer a las compañeras de Equality Now. Gracias, Clara. Veo que hay Gracias, aquí Clara. también una pregunta, dice, ¿por qué en México no hay un registro de agresores sexuales que la información esté disponible para los ciudadanos? Yo no sé eso si en la legislación está prohibido o me parece una buena idea, pero no sé. Es decir, habría que ser agresores sexuales ya sancionados, obviamente. Yo quiero comentar algo al respecto. Dale. Una sobre la prescripción, ¿no? Acuérdense que hubo una reforma al Código Penal Federal en 2023, precisamente con el presidente Peña Nieto, que estableció la imprescriptibilidad de delitos cometidos en contra de personas menores de 18 años o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho. Ya se los puse en el chat, ¿no? ¿Qué fue lo que se modificaron? Los artículos 200, 201, 202, 203, etcétera. También ahí les puse los datos del decreto. Esta reforma ha sido muy importante porque lo que hizo fue que en los códigos penales estatales se empezara a incorporar esto de la imprescriptibilidad. Y hay códigos que ya lo han modificado. Tendrían ustedes que verificar en sus códigos estatales si esto ya fue incorporado, si no es una área de oportunidad para incorporarlo. Entonces, ahí les dejo ese dato. Sobre el tema de los registros de agresores sexuales. La Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, en la primera legislatura aprobó la primera legislación para establecer este registro de agresores sexuales, llevado por la Fiscalía,
se hizo público y sin embargo hubo un amparo o en la Suprema Corte de Justicia donde se decía que no podía ser público por resguardo de datos personales. La sentencia falló a favor, entonces existe el registro, pero solo es usado por las autoridades en el proceso de investigación. No es público y es de la Ciudad de México. Y está, bueno, a cargo entre la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General de la Ciudad de México. No desconozco si existe otra experiencia, otra legislación en otro estado de este registro. Hasta el momento es un buen dato para que nosotras también lo precisemos y lo documentemos, pero es un hecho que en la Ciudad de México existe. Aquí estoy viendo una pregunta del señor Ignacio Hernández que dice, quisiera saber su opinión sobre legislar sobre los contenidos pornográficos en Internet como propiciadores de violencia sexual contra mujeres y niñas. Es una excelente pregunta, don Ignacio. Y nosotros estamos desde Quality Now también y junto al MESECBI, que es el mecanismo que monitorea la Convención de Belén do Pará, adscrito al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es una ley precisamente para de violencia digital, porque es algo muy prevalente en estos días, ¿verdad? La violencia digital, no solo los contenidos pornográficos, sino toda la violencia dirigida precisamente contra adolescentes y niñas principalmente, y también mujeres adultas. Y entonces, si se quisiera legislar sobre eso en algún momento, eventualmente vamos a tener una ley modelo de violencia digital que hemos apoyado, ¿verdad? Desde Quality Now. Y yo creo que cuando la tengamos junto a Parlaméricas también, vamos a promover, digamos, que los parlamentos que así lo deseen puedan incorporar también los estándares que está ahí, porque eso es un problema gravísimo y muy prevalente y muy cotidiano, ¿verdad? Y no solo eso, sino que a través de las redes y del Internet hay muchísimo contacto, ¿verdad? Porque hay tanto engaño a menores y adolescentes, digamos, de que las contactan y después les dice, si quieren nos vemos en tal lugar, ahí las secuestran y las hacen parte de una red de trata, ¿verdad? Entonces es peligroso y yo creo que sí tiene que ser legislado y que también tiene que haber políticas de mucha prevención y de mucha concientización con la población, ¿verdad? Porque yo creo que es importante legislar y al lado de la legislación capacitar y al lado de la capacitación hacer políticas públicas en ese sentido. No sé, estoy viendo. Bueno, aquí hay un mensaje de una compañera de un testimonio de violación que no sé si puso la denuncia, que dice que fue revictimizada y ganó. Sí, es muy, muy prevalente el caso. Primero que todo, sentimos mucho que eso le haya sucedido y también en las oficinas de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Y yo creo que es importante, sí, que le dé publicidad a su caso, ¿verdad? Y que busque ayuda con las organizaciones mexicanas para no solo apoyo, sino también ver qué otras acciones usted quisiera tomar para que eso no quede en la impunidad, ¿verdad? Pues nosotras, yo creo, Lice, y todas lo dejaríamos por acá, si no hay más preguntas y comentarios, ¿verdad? Agradeciéndoles y sabiendo que cualquier duda que surja después, Yolanda, que podemos seguir en contacto, ¿verdad? Nos gustaría también pasarles una pequeña evaluación que se las podemos mandar a Yolanda y Yolanda se la puede mandar por correo a todas las personas que asistieron hoy, agradecerles también por la paciencia, la escucha, disculparnos por los problemas técnicos, ¿verdad? Que siempre surgen en la virtualidad, pero agradecerles su paciencia y su comprensión. Muchísimas gracias, Ana. Pues solamente para concluir, pues agradecerles a ambas, tanto a ti como a Elizabeth, esta conferencia y pues felicitarles por la gran guía que elaboraron. La verdad es que la leí y me parece una herramienta muy buena para poder identificar qué es y qué no es el consentimiento. En esta conferencia tuvimos una asistencia de más de 240 personas, personas del Senado, como son de la Dirección General de Archivo Histórico y Memoria Legislativa,
Dirección General de Contabilidad, de Recursos Humanos, de Apoyo Parlamentario, Oficina del Senador Víctor Mercado Salcano, por supuesto, de Parlaméricas, nuevamente agradecerle a Clara Basilio su gran apoyo para esta conferencia. Tenemos también de diversas dependencias, como es la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Financiera para el Bienestar, Secretaría del Trabajo, Servicio Postal Mexicano, Instituto de Educación Media Superior de Ciudad de México, Centro de Conciliación Laboral, Instituto Estatal de las Mujeres de Durango, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y, por supuesto, de personal de los congresos de Baja California Sur, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Zacatecas y de la Cámara de Diputados. Y bueno, finalmente, como conclusión, solamente quisiera hacer notar esta conferencia ha evidenciado la urgente necesidad de transformar las legislaciones para que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos, lo que implica incorporar el principio de control de convencionalidad y aplicar el estándar de debida diligencia, garantizando que la definición legal de la violencia sexual se centra en la ausencia de consentimiento libre, voluntario y afirmativo, y no en el uso de la fuerza o la resistencia por parte de la víctima. Muchas de las definiciones de violación son basadas en el uso de la fuerza y resultan problemáticas ya que perpetúan mitos que responsabilizan a las víctimas, excluyen a quienes no pueden resistirse activamente y dificultan el acceso a la justicia. Estos enfoques limitan los enjuiciamientos al exigir pruebas físicas de violencia, lo cual es especialmente perjudicial para niñas, niños y adolescentes que enfrentan barreras adicionales para denunciar. Además, se ignora que muchas violaciones ocurren sin violencia física a través de coerción o abuso de poder en relaciones desiguales, como entre docentes y estudiantes o entre personal y personas privadas entre personal penitenciario y personas privadas de la libertad. El enfoque legal debe centrarse en determinar si el consentimiento fue otorgado de manera libre y voluntaria, reconociendo que puede modificarse o retirarse en cualquier momento y que debe evaluarse según el contexto, incluyendo situaciones de coerción, vulnerabilidad o dependencia. Durante la conferencia también se han compartido herramientas concretas para que los poderes legislativos actúen con responsabilidad y liderazgo frente a estas crisis, como lo son reformar los tipos penales para eliminar mitos discriminatorios y enfoques punitivos que colocan la carga de la prueba en las víctimas, derogar disposiciones como el estupro o las exenciones por violación dentro del matrimonio, incorporar protecciones efectivas ante situaciones de coerción, abuso de poder o vulnerabilidad, eliminar los plazos de prescripción de los delitos sexuales, promover leyes con perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque centrado en las víctimas. Y bueno, de acuerdo con el caso que hemos escuchado, el cual lamentamos mucho, de manera particular desde la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, consideramos fundamental reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que los delitos sexuales sean tipificados como faltas graves. Esta es una enorme barrera que enfrentamos desde la unidad. Asimismo, estamos impulsando un diplomado sobre responsabilidades administrativas con el objetivo de que las áreas encargadas de aplicar el protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia cuenten con la sensibilización y la profesionalización necesarias para abordar adecuadamente estos casos, como el que desgraciadamente vivió Denise y que lamentamos profundamente. Desgraciadamente, en los delitos de realización oculta todavía hay muchas barreras sistémicas que rebasan las capacidades institucionales actuales, lo que refuerza la necesidad de estas reformas estructurales y de una coordinación institucional. Finalmente, solo quiero agregar que debemos cerrar las brechas legales y estructurales en torno a la violencia sexual, ya que esto no es una obligación solo jurídica, sino que también es indispensable para construir sociedades más justas, igualitarias y libres de violencia. Y queremos hacer un llamado firme para que podamos legislar con enfoque en el consentimiento, pues esto significa legislar con un enfoque basado en los derechos humanos. De nuevo, muchas gracias por su presencia
y nos vemos en nuestra próxima conferencia naranja. Que tengan bonito día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Luego. Gracias a todas las Ay, personas. Gracias. antes de que se desconecten,